La luz artificial cae de manera uniforme sobre la mesa de madera noble, ajena al transcurrir de las horas en el exterior. Son las 21:47 de un viernes, en la segunda planta del Palacio Apostólico, dentro de una de las salas de recepción más pequeñas. El aire parece haber perdido su fluidez. Es un espacio sin ventanas, dominado únicamente por un crucifijo en la pared trasera. Afuera, la presencia inmóvil de dos guardias suizos custodia la puerta cerrada. Adentro, el silencio se torna denso, casi sólido. El Papa León XIV cierza una carpeta de cuero y apoya ambas manos, extendidas y firmes, sobre la superficie lisa. Frente a él, un cardenal de la Iglesia permanece petrificado, sin registrar el menor movimiento en el último minuto. Al costado, el arzobispo Giovanni Battaglini observa en calidad de testigo canónico. La frase del pontífice rompe la quietud con la ligereza de un susurro. Pero con el peso implacable de un decreto irrevocable, esta conversación ha terminado apenas 5 días antes. El hombre que ahora calla al otro lado de la mesa era una de las figuras más formidables de la curia romana. Su influencia no era un accidente reciente. Era un componente estructural del propio edificio vaticano. A sus 73 años, este diplomático de carrera había sobrevivido a 3 pontificados distintos, a múltiples reestructuraciones y a incontables intentos de reforma sin recibir jamás una sola advertencia o cuestionamiento público. Gobernaba 4 juntas independientes y supervisaba el desembolso anual de cientos de millones de euros destinados a obras benéficas. En los pasillos de la Secretaría de Estado se le conocía bajo una definición unánime: el hombre capaz de detener cualquier iniciativa con una sola llamada telefónica, el guardián de los accesos, aquel a quien todos, de una forma u otra, le debían algo. Su poder radicaba en una red invisible de dependencias tejida pacientemente durante más de 3 décadas. Una arquitectura de control que lo hacía sentirse completamente intocable. Sin embargo, la quietud oficial de la fachada eclesiástica ocultaba una fractura que comenzó a gestarse en silencio meses atrás. Desde febrero, el pontífice seguía sus movimientos, apoyado en una discreta infraestructura de rendición de cuentas implementada desde el inicio de su mandato. Los primeros indicios materiales surgieron a inicios de junio, cuando una auditoría interna ordinaria, ejecutada por 3 laicos y un monseñor bajo la prefectura de la economía, detectó anomalías sutiles pero persistentes en los fondos de beneficencia vinculados a la oficina del cardenal. No se trataba de desvíos burdos ni de lujos ostentosos. El purpurado vivía con una modestia que precisamente había evitado sospechas durante años. Las irregularidades se camuflaban en la complejidad del método. Pagos desviados a través de cuentas intermediarias para borrar el destino final. Donaciones de origen posible, de verificar y asignaciones a consultores externos que no realizaban labor alguna, o a organizaciones que solo existían sobre el papel, registradas en oficinas vacías o residencias particulares. Era la construcción sistemática de una estructura de poder paralela, financiada con los recursos destinados a los más pobres. Tras analizar los datos minuciosamente durante 4 días, cotejando números de cuenta y cronologías de transferencia, el arzobispo Battaglini trasladó el informe directamente al despacho papal el martes 16 de junio. El Papa León XIV revisó el sumario en menos de 10 minutos antes de formular una única pregunta: ¿cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? La respuesta del coordinador de cumplimiento fue devastadora al confirmar que los patrones verificables se remontaban al menos al año 2019, aunque las condiciones estructurales existían desde mucho antes. Tras unos segundos de absoluto silencio, la orden del pontífice fue tajante: traer todo lo que pudieran encontrar. Lo que siguió fueron 48 horas de una investigación realizada bajo un hermetismo extremo en una sala segura del edificio del gobernatorato, lejos de los circuitos habituales del cardenal, sin correos electrónicos ni comunicaciones digitales de ningún tipo.
únicamente expedientes físicos entregados en mano. Para la noche del jueves 18 de junio, el dossier sumaba más de 200 páginas con registros financieros de 7 años, historiales de 14 cuentas distintas y declaraciones confidenciales de 3 antiguos empleados de la oficina investigada. El viernes por la mañana, creyendo que asistiría a una reunión rutinaria sobre asuntos administrativos del trimestre, el cardenal aceptó la convocatoria sin sospecha alguna. Al ingresar a las 21 horas al palacio, escoltado por un gendarme vaticano, se encontró con una escena desprovista de las cortesías habituales de Roma. Sin saludos protocolarios ni preguntas sobre su salud, el Papa lo miró fijamente para comunicarle que conocía sus acciones y que esa noche todo terminaba. Ante el intento del purpurado de articular una defensa o apelar a un proceso, el pontífice levantó la mano con un gesto pequeño pero absoluto, mientras Battaglini depositaba sobre la mesa las 214 páginas del dossier detallado con marcadores amarillos. La destitución total e inmediata de todas sus funciones, comisiones y accesos financieros fue pronunciada con una calma matemática que heló la habitación. Frente al reclamo desesperado del cardenal, quien argumentó que las cosas no podían hacerse de ese modo, la réplica del Papa se redujo a 3 palabras que desmantelaron décadas de influencia arraigada. Yo lo acabo de hacer. Un choque frontal, quirúrgico y en persona, que quebrantó el distanciamiento burocrático que los líderes suelen usar como escudo. Pero la salida de esa habitación no marcó el fin del conflicto, sino el inicio de una reacción en cadena. El orden sistémico de la curia acababa de ser desafiado en su núcleo, abriendo una interrogante cuyas consecuencias apenas comienzan a vislumbrarse en la penumbra de los pasillos vaticanos. Tras la contundente declaración del pontífice, la estancia permaneció sumida en una inmovilidad absoluta. No hubo una expulsión inmediata. El Papa León XIV prolongó el encuentro durante otros 20 minutos, transformando el espacio en un escenario de confrontación psicológica sutil pero demoledora. En ese tramo, el Papa habló en voz baja sobre el deber, el significado del servicio y la deuda moral que la institución contrae con los cientos de millones de fieles que le confían su fe, sus recursos y sus esperanzas más profundas. Con un tono carente de ira, recordó que los bienes de la Iglesia pertenecen exclusivamente a los pobres, a los enfermos y a los olvidados, advirtiendo que nunca fueron propiedad de los clérigos para ser redirigidos. Frente a este severo recordatorio de la realidad frente a la apariencia oficial, el cardenal guardó silencio, manteniendo la mirada fija en la mesa. Su única intervención fue una pregunta práctica sobre si habría un anuncio público, a lo que el pontífice respondió con calculada ambigüedad que eso dependía enteramente de él, sugiriendo una salida discreta amparada en motivos de salud o edad avanzada, para preservar un mínimo de dignidad institucional. Sin embargo, al abandonar el Palacio Apostólico, el purpurado optó por la resistencia oculta y cometió un error de cálculo irreversible. Tras regresar a sus aposentos privados dentro del Vaticano, y antes de la medianoche de ese mismo viernes, utilizó el teléfono para contactar a 3 cardenales de su confianza. En esas conversaciones, describió el encuentro formal como un abuso de autoridad sin precedentes, una extralimitación y una venganza personal orquestada por un papa americano que, a su juicio, no comprendía el funcionamiento histórico de Roma. Su objetivo era nítido: articular de inmediato una coalición de solidaridad que frenara la acción unilateral del pontífice. La respuesta del sistema, no obstante, evidenció la profundidad de la fractura ideológica. Para la mañana del sábado, los 3 cardenales telefoneados ya habían reportado individualmente los detalles de las llamadas a la oficina papal, demostrando que sus lealtades institucionales se inclinaban ahora hacia el nuevo orden. La reacción del Papa León XIV fue inmediata y fulminante en su simplicidad. Ordenó a la oficina de prensa de la Santa Sede preparar un comunicado oficial que, sin mencionar el nombre del afectado, confirmaba la destitución fulminante de un alto cardenal
debido a graves irregularidades financieras investigadas por la vía canónica. Aunque el texto se emitió al mediodía del sábado, resguardando la identidad legal, la densidad de los vínculos vaticanos hizo que el nombre del destituido circulara por todas las cancillerías, redacciones y comunidades religiosas de Roma en menos de 90 minutos. Los medios italianos difundieron la noticia antes de la 1 de la tarde, seguidos por la prensa internacional. El golpe de gracia a la red de influencias del cardenal llegó esa misma tarde, cuando los tres purpurados a quienes había solicitado auxilio emitieron un comunicado conjunto en el que expresaban su total confianza en el juicio y el discernimiento pastoral del Santo Padre. Aquellas palabras, meticulosamente redactadas bajo la apariencia de diplomacia eclesiástica, significaban un abandono absoluto. El entramado de obligaciones mutuas construido durante 30 años se disolvió al comprobarse que el costo de la lealtad superaba con creces el beneficio del silencio. La desarticulación de su realidad habitual se completó de forma física y espacial. En las horas siguientes, para la mañana del domingo, el cardenal ya había abandonado la Ciudad del Vaticano de manera definitiva, refugiándose en una residencia privada a las afueras de Roma, perteneciente a un familiar. Mientras tanto, las estructuras de control del palacio operaban con precisión implacable. Los gendarmes vaticanos sellaron su despacho oficial en la curia. Sus 7 colaboradores directos fueron reasignados a otras dependencias administrativas. Su placa identificativa fue removida. Sus credenciales de acceso digital quedaron desactivadas y su nombre fue eliminado por completo del directorio de funcionarios activos. En un lapso inferior a 60 horas, una trayectoria de más de 3 décadas quedó borrada de la organización funcional de la Iglesia. Lejos de la atención pública, la brecha entre la fachada del poder que el purpurado creía poseer y la fragilidad real de su posición ante la autoridad papal absoluta se cerró con una contundencia quirúrgica, dejando la estructura interna de la curia sumida en una tensa expectativa ante los próximos movimientos del pontífice. La desaparición física del cardenal de los despachos vaticanos no contuvo la onda de choque. Por el contrario, amplificó la tensión en los niveles más altos de la jerarquía. El domingo por la noche, mientras el purpurado destituido asimilaba su exilio fuera de Roma y la tormenta mediática cobraba fuerza en el exterior, el Papa León XIV ejecutó un movimiento imprevisto que redefinió el alcance de la crisis. Se comunicó telefónicamente durante 40 minutos con el cardenal Luis Antonio Tagle en Manila. En ese diálogo, el pontífice planteó una interrogante medular que trascendía el caso inmediato. Si limpiamos solo una habitación, ¿qué mensaje enviamos sobre el resto de la casa? Aquella pregunta desnudaba la verdadera intención del Papa. No se trataba de extirpar a un individuo aislado, sino de confrontar un ecosistema completo que había normalizado el desvío de fondos bajo una apariencia de respetabilidad institucional. La resistencia sistémica, habituada a dirimir los escándalos mediante comisiones prolongadas, silencios estratégicos y filtraciones calculadas para atenuar los golpes, se topó de frente con una velocidad inaudita. El lunes por la mañana, al convocar una sesión ordinaria del Consejo de Cardenales, conocido como el C9, el Papa transformó la agenda formal sobre supervisión financiera en un manifiesto de ruptura total. Permaneció de pie en la cabecera de la mesa, rehusando sentarse mientras recorría con la mirada a cada uno de los purpurados presentes. Sus palabras fulminaron cualquier intento de las facciones internas por suavizar la situación, al declarar de forma tajante que la Iglesia no toleraría estructuras paralelas, ya fueran financieras, políticas o personales, y que cualquier oficina que comenzara a servirse a sí misma perdería de inmediato su derecho a existir. Tras un pesado silencio de 10 segundos, la grieta en la vieja guardia se hizo evidente cuando el cardenal Fridolin Ambongo de Kinshasa asumió la nueva realidad preguntando directamente qué requería el pontífice de ellos.
La respuesta del Papa León XIV anuló cualquier margen de negociación o dilación burocrática al exigir transparencia completa e inmediata. Emitió una directiva institucional irrevocable, una auditoría financiera integral de toda la curia romana que debía abarcar cada dicasterio, fondo, cuenta y relación externa vinculada al movimiento de dinero, fijando un plazo perentorio e improrrogable de 90 días. Este mandato fulminante bloqueó los mecanismos tradicionales de amortiguación del sistema. De hecho, en los días posteriores al anuncio, al menos 2 oficinas de la curia se vieron forzadas a notificar voluntariamente la existencia de irregularidades en sus propios registros ante el temor de una intervención inminente. La firmeza del Papa eliminó las distancias burocráticas y los intermediarios que históricamente habían protegido a los altos dignatarios de los costes humanos y judiciales de sus actos, trazando una línea divisoria inequívoca con escándalos del pasado. Desde el caso del Banco Ambrosiano en los años 80 hasta el juicio contra el cardenal Angelo Becciu, concluido en el año 2023, la tensión institucional alcanzó su punto de máxima densidad psicológica en la soledad del mando. Tras el enfrentamiento del viernes, el arzobispo Battaglini había presenciado cómo el pontífice permanecía inmóvil frente a la mesa vacía, con las manos planas sobre la madera, admitiendo en la intimidad que no había disfrutado el momento, pero que volvería a repetirlo al día siguiente, si fuera necesario. El choque entre la inflexibilidad del reglamento y el dolor de desmantelar la vida de un conocido quedaba sepultado bajo el peso del deber, con el reloj de los 90 días avanzando inexorablemente en cada rincón del palacio y los auditores inspeccionando los libros contables. La maquinaria vaticana se adentraba en un territorio desconocido. Todo el cuerpo administrativo comprendía ahora que el Papa del ala agustiniana, forjado lejos de las intrigas romanas, no gesticulaba en falso, empujando al sistema hacia el umbral de una transformación irreversible y definitiva. La transformación definitiva del escenario vaticano no se consolidó mediante pomposos discursos públicos ante las multitudes, sino a través de la onda expansiva, de una determinación silenciosa y una imagen imprevista que terminó por arrancar las máscaras de la respetabilidad burocrática. El ultimátum de los 90 días, lanzado con frialdad matemática ante el Consejo de Cardenales, se convirtió en el manifiesto real que alteró para siempre las dinámicas del poder en la curia, al decretar que cada dicasterio y cada cuenta oculta debían exponerse sin excepciones. El Papa León XIV no solo inició un recuento de activos, desmanteló el principio de opacidad, que durante siglos había permitido a los altos jerarcas confundir el servicio a la Iglesia con la protección de sus propios privilegios. El vacío dejado por el cardenal destituido y el eco de la orden papal provocaron un cambio irreversible en la atmósfera de los dicasterios, donde el crujido de los papeles manipulados por los auditores sustituyó al susurro de las viejas alianzas. La densidad psicológica de este nuevo orden cristalizó de manera definitiva el lunes por la tarde, cuando una fotografía no planificada comenzó a circular por las redes sociales, convirtiéndose en el símbolo viviente de la acción papal. La imagen, capturada de forma espontánea por un empleado que iniciaba su jornada laboral en el Palacio Apostólico, mostraba al Papa León XIV caminando completamente solo por el Cortile di San Damaso, bajo la primera luz del amanecer, ataviado con su sotana blanca ordinaria, sin secretarios, sin séquito y sin la habitual escolta de prelados que suele amortiguar la presencia de un pontífice. El Papa avanzaba lentamente sobre las antiguas piedras del patio, mientras el sol teñía las partes altas de los edificios circundantes. Aquella instantánea desprovista de pose litúrgica transmitía con nitidez el aislamiento físico y moral del hombre que ha asumido el coste total de sus decisiones. Era la viva estampa de la responsabilidad desnuda, un líder que no celebra la destrucción de un adversario, sino que acepta con gravedad la carga de hacer lo que el sistema siempre evitó:
Este hecho despojó a la curia de sus defensas retóricas y expuso el defecto fundamental de la estructura: la desconexión total entre el aparato administrativo y la realidad doliente del ser humano. Al contrastar la imagen del Papa solitario con la red de influencias ficticias, consultores fantasma y desvíos de fondos que el dossier de 214 páginas había puesto al descubierto, las fachadas institucionales cayeron por completo. El valor de la verdad regresó al centro de la Iglesia, no como una abstracción teológica, sino como un acto de justicia concreto hacia los marginados y olvidados, aquellos cuyos recursos habían sido confiscados para alimentar ambiciones cortesanas. La atmósfera en Roma cambió de forma definitiva. El temor reverencial a los intermediarios y a las llamadas telefónicas capaces de frenar reformas se disolvió ante la certeza compartida de que el agustiniano de Chicago, fogueado en las parroquias y seminarios de Perú, poseía una autoridad que no dependía de los equilibrios curiales. El desenlace formal de la crisis quedaba confinado a los canales de la justicia canónica. Un proceso que se anticipaba de varios meses y cuyo resultado final, fuese un juicio público o el retiro permanente del cardenal en el anonimato de su exilio exterior, ya no alteraría el hecho principal. La regla del juego se había transformado en una sola noche. El peso de las pausas en las reuniones del Consejo, el temor visible de quienes se apresuraban a declarar anomalías menores, y la quietud del Palacio Apostólico daban testimonio de la nueva realidad institucional. Las máscaras del formalismo ya no servían para ocultar las dinámicas internas de un ser humano expuesto a sus propias faltas. En el espacio comprendido entre la decisión implacable y sus consecuencias históricas, el sistema asimilaba una lección inequívoca. La autoridad papal se ejercía ahora mirando directamente a los ojos, sin concesiones ni segundas oportunidades. La onda de choque de aquella noche de junio se asentó sobre las estructuras vaticanas no como un escándalo transitorio, sino como una transformación irreversible de la realidad cotidiana. La resonancia a largo plazo dentro del sistema se mide hoy en el silencio vigilante que recorre cada pasillo del Palacio Apostólico. Los oficiales, prelados y funcionarios de la curia romana asimilar una certeza que alteró para siempre sus dinámicas de trabajo. El pontífice no amenaza, no busca el amparo de las facciones ni delega las decisiones complejas para proteger su propia tranquilidad. La caída fulminante del hombre que durante 3 décadas pareció inamovible dejó una lección estructural explícita. El uso de los recursos de la Iglesia para la edificación de feudos personales ya no cuenta con el beneficio de la impunidad o de los procesos burocráticos dilatados a nivel local. Los cambios prácticos se manifestaron de inmediato de forma física y operativa. En las oficinas de la curia, el espacio que antes ocupaba el purpurado destituido permanece despojado de su nombre y bajo una asignación administrativa completamente distinta, mientras que sus antiguos colaboradores directos continúan desempeñando funciones menores en áreas dispersas de la administración, asumiendo la desaparición total de la antigua red de dependencias. Sin embargo, la transformación más profunda impulsada por la lógica del texto fuente ocurre lejos de los despachos de poder, allí donde la auditoría de 90 días avanza revisando minuciosamente cada fondo y cada cuenta. La realidad institucional comenzó a reordenarse para devolver el valor a su propósito original: garantizar que los recursos económicos sean destinados con transparencia absoluta a quienes inicialmente justificaban su existencia, es decir, a los destinatarios vulnerables, a los enfermos, a los pobres y a los olvidados, a quienes el Papa situó como los verdaderos dueños de los bienes de la Iglesia. El proceso de revisión canónica contra el cardenal exiliado sigue su curso programado de varios meses, dirimiéndose en un terreno estrictamente legal que ya no altera la recomposición del mapa de poder interno. La historia, que comenzó a las 21:40 y 47 de un viernes en una pequeña sala de recepción sin ventanas, concluye desprovista del patetismo de las grandes conspiraciones
y se reduce a una dimensión profundamente humana y existencial. La imagen final que permanece en la memoria institucional no es el estallido mediático de la noticia, ni el cruce de acusaciones telefónicas en la medianoche, sino la sobria y solitaria estampa del pontífice agustiniano caminando al amanecer por el pavimento antiguo del Cortile di San Damaso. Es el desenlace de un hombre que, habiendo desarrollado su vocación en las parroquias y seminarios de Perú, lejos de las intrigas cortesanas de Roma, aceptó cargar en soledad con el coste moral de sus determinaciones. La quietud del Palacio Apostólico y el avance silencioso de los auditores testifican que la justicia y la rendición de cuentas dentro de la institución no son gratuitas. Exigen la voluntad de sentarse cara a cara frente a la disyuntiva, sostener la mirada y asumir las consecuencias humanas de los actos. En el espacio intermedio entre la decisión tomada en la intimidad y la reforma irreversible del sistema, la narrativa regresa a su origen espiritual, la certeza de que el ejercicio